Buenos días, estudiantes de séptimo año básico. Hoy vamos a comenzar una clase de historia y geografía. Vamos a compartir. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve? Sí, profe. Ya. Gracias, Lucas. Nosotros en la clase anterior comenzamos a ver las características geográficas del mar Mediterráneo y por qué estas características, ¿cierto?, habían propiciado una expansión de territorios dentro de, o la iniciación, ¿cierto?, de civilizaciones en torno a ese lugar geográfico, ¿cierto? Y vimos que el Mediterráneo era nombrado como un lugar ecúmene. ¿Qué significaba ecúmene? Que ustedes tenían una tarea en relación a eso. ¿Qué significaba ecúmene? Chiquillos. Un lugar poblado. Exacto. ¿Está enferma, Martina? No. Ah, que tienes voz como de resfriada. Ya, entonces, ecúmene es una porción de tierra que está habitada. Y cuando hablamos de acúmene, significa que esa tierra está despoblada. Entonces, ¿cierto? Vimos que el mar Mediterráneo posee unas características que son propicias, ¿cierto?, para el establecimiento o el asentamiento de grupos humanos. Principalmente porque el mar Mediterráneo, ¿cierto?, tiene poca corriente, tiene muy poca profundidad y en donde está ubicado el mar Mediterráneo tiene un clima que es templado. Por lo tanto, permite, ¿cierto?, poder observar o se ven claramente las 4 estaciones del año, en donde el verano es con calor, ¿cierto?, pero no tanto calor, y en el invierno, ¿cierto?, hay lluvias y es frío. Entonces, ese lugar geográfico llamado Mar Mediterráneo propició, ¿cierto?, el asentamiento de las primeras civilizaciones. Y acá lo tenemos, Mar Mediterráneo. Tenemos que una de las primeras civilizaciones fue la civilización sumeria, ¿cierto?, que se ubicó entre el río Tigris y el río Éufrates. También, ¿cierto?, cerca de un río, y la civilización egipcia, que se ubicó, ¿cierto?, en el río Nilo. Y acá en Europa, ¿cierto?, se ubicaron otras grandes civilizaciones que vamos a ver el día de hoy. Hoy día nos vamos a centrar en el mar Mediterráneo y el comercio. Entonces, nuestro objetivo es reconocer la región geográfica del Mediterráneo como un espacio de intercambio comercial entre distintas civilizaciones y pueblos. Entonces vamos a ver por qué este mar Mediterráneo propició esta actividad económica. Cuenca del Mediterráneo. ¿Alguien sabe qué es una cuenca? ¿Alguien sabe qué es una cuenca? ¿Como un agujero en la tierra? ¿Un agujero? ¿Cómo eso? A ver. A ver. ¡Ay! ¡Qué fuerte! ¿Quién tiene el volumen tan fuerte? Ya, dice, se denomina cuenca del Mediterráneo al conjunto de tierras de Europa, Asia y África que rodean al mar Mediterráneo. Ya, entonces, el mar Mediterráneo también significa mar entre tierras. ¿Ya? O sea, la cuenca, ¿cierto?, es una depresión en la superficie de la Tierra. Cuando hablamos de una depresión,
son territorios de baja altitud, ¿ya? Que en este caso está rodeado o las aguas fluyen dentro de estos territorios, ¿ya? Entonces, en términos generales, se puede afirmar que es una región montañosa que no cuenta con grandes planicies. Sus ríos suelen ser cortos y torrentosos, sus suelos más bien pobres y se caracteriza por tener un clima templado cálido que también se conoce como mediterráneo, ¿ya? Nosotros acá en nuestro país vivimos en la cuenca de Santiago, ¿ya? Que como les digo es un lugar, ¿cierto?, que tiene planicies que no tienen gran altitud, ¿cierto?, cerros que no tienen gran altitud, y que en la cuenca de nosotros, de Santiago, ¿cierto?, lo cruza el río Mapocho, pero como dice aquí, no es tan torrentoso porque producto, ¿cierto?, de la sequía, ya este río prácticamente no trae agua. Pero una cuenca, ¿cierto?, es el conjunto de tierras de Europa, Asia y África que rodean al mar Mediterráneo. Si nosotros le hablamos de manera más general, es una región montañosa, ¿cierto?, que no cuenta con grandes planicies, sus ríos son cortos y torrentosos, ¿ya? El mar Mediterráneo. ¿Por qué es tan importante el mar Mediterráneo? El mar Mediterráneo es importante porque alrededor de él se asentaron diferentes tipos de civilizaciones, dentro de las cuales las más importantes son la civilización griega y la civilización romana. Este mar, como les dije anteriormente, es poco profundo y tiene escasas corrientes, lo que lo hace ser propicio para poder navegarlo, o sea, no es un mar peligroso. Alrededor del Mediterráneo y en sus islas vivieron diferentes pueblos, los egipcios, los fenicios, los israelitas, los griegos, los cartagineses y los romanos. Como es poco profundo y tiene escasas corrientes, el transporte marítimo facilitó el comercio porque se pudieron mover hacia diferentes latitudes a través del mar Mediterráneo. Les sirvió como medio, ¿cierto?, de transporte fluvial para poder comercializar, expandir territorios y también expandir la cultura, en donde las dos más importantes fueron la griega y la romana. ¿Alguna duda hasta ahí? Sigamos. Acá tenemos el mapa físico de la cuenca del Mediterráneo. Ven, aquí está el territorio, ¿cierto?, con pequeñas cordones montañosos, ¿cierto?, con cordones montañosos, en donde está rodeado, ¿cierto?, de un mar. Y acá tenemos el mar Mediterráneo, que es toda esta extensión de territorios, ¿ya? A esto se le denomina cuenca. Durante la Edad Antigua, la cuenca del mar Mediterráneo fue el escenario geográfico de diversos pueblos que ligaron su historia a sus aguas y se relacionaron a través de él. El Mediterráneo no fue una frontera que los separara, sino un mar de encuentro cuyos puentes fueron las islas, las penínsulas y las embarcaciones. ¿Cierto? Aquí están las islas, pequeñas islas, las penínsulas, aquí tenemos la península de los Balcanes, ¿cierto? Entonces el mar Mediterráneo sirvió para que las diferentes civilizaciones pudieran, ¿cierto?, compartir entre ellas, ¿no? Compartir, ¿cierto?, conocerse, comercializar y también para ampliar, ¿cierto?, el aspecto cultural. Entonces el mar Mediterráneo no los separó, sino que al contrario los unió. Entonces, el mar Mediterráneo
¿cierto? Y ya vimos que la cuenca del mar Mediterráneo es un conjunto de tierras, ¿cierto? Sirvió como vía de transporte y comercialización. Dentro de lo que se destacó fueron los cretenses y micénicos, los fenicios y los griegos, los cartagineses y los etruscos y los romanos que llamaron al mar Mediterráneo Mare Nostrum, es decir, mar nuestro, ¿ya? Entonces este mar, ¿cierto?, sirve como intercambio comercial, pero también intercambio de cultura. A veces la agricultura, ¿cierto?, no les daba todos los alimentos que ellos necesitaban, porque la agricultura no es tampoco una actividad muy fácil. Todo depende de las tierras en donde se esté ubicado. Por lo tanto, en algunos momentos se vivieron crisis alimentarias que motivaron, ¿cierto?, a otros grupos a poder emigrar hacia otros territorios. También del mar Mediterráneo se obtenían, ¿cierto?, los productos del mar, por lo tanto también comenzó a surgir otra actividad económica que era la pesca. ¿Cuáles fueron los pueblos que se asentaron en la cuenca del mar Mediterráneo? Como los vimos anteriormente, los etruscos, los romanos, los cartagineses, los micénicos, los cretenses, los griegos, los fenicios y los hebreos. Esos fueron los pueblos que se asentaron, ¿cierto?, en el mar Mediterráneo. Civilización cretense. ¿Cuál fue la civilización cretense? La civilización cretense se desarrolló en el año 2000 a.C. en la isla de Creta, al sur del mar Egeo. Ahí está, isla de Creta. Ahí están los cretenses, al sur del mar Egeo. ¿Ya? También se le conoce como civilización minoica. Entonces, cuando usted escuche cretense o minoica, están hablando de la misma civilización. Se dedicó, ¿cierto?, al comercio con otros pueblos del mar Mediterráneo y principalmente los productos que comercializaban eran el vino, el aceite de oliva, la cerámica y los utensilios de bronce y telas. ¿Dónde vivían ellos? O dentro de sus pueblos o ciudades existían los palacios, que eran, ¿cierto?, donde se realizaba la mayor cantidad de vida pública y en donde también estaban los centros políticos y los centros económicos. ¿Ya? Y crearon una escritura llamada la línea A. Después de la civilización cretense o minoica, tenemos a la civilización micénica, que surgen en la península de los Balcanes. ¿Cuál es la península de los Balcanes? Acá en el mapa. Acá, península de los Balcanes, micénicos. Surgen en el año 1600 a.C. Los micénicos formaron reinos que tenían también como centro las ciudades. Ciudades famosas como Argos, Pilos, Tirinto y Micenas. Los micénicos se caracterizaban, ¿cierto?, por ser guerreros diestros y conquistaron Creta en el año 1450, adoptando muchos de sus rasgos culturales, al igual que los romanos también adquirieron rasgos culturales de los griegos y la cultura que nosotros, en la cual vivimos hoy día, también adoptamos muchos rasgos culturales de los romanos. Después tenemos la civilización hebrea, que fue la primera civilización monoteísta, es decir, ellos creían en un solo Dios. Y según ellos, según su creencia, el mundo fue creado o fue fundado por Abraham, ¿ya? Hacia el año 1000 fundaron el reino de Israel con la capital de Jerusalén, que tuvo su esplendor con los reyes David y Salomón.
La historia del pueblo hebreo está escrito en su libro sagrado, el Antiguo Testamento. Y de esta tradición surgieron el cristianismo e islamismo, ¿ya? En donde, cierto, su Dios principal es Alá. Entonces, esas fueron las civilizaciones que se ubicaron en torno al mar Mediterráneo. Los cretenses o minoicos, los micénicos y los hebreos. Pero también estaban los fenicios, los etruscos, ¿cierto? Y también los cartagineses. Y obviamente los romanos y los griegos. ¿Cuál es la importancia del clima en el comercio en el mar Mediterráneo? El clima, que es templado, en donde las estaciones invierno, verano, primavera y otoño están muy marcadas. Se sabe en qué época del año estamos, ¿cierto? Por las características que cada una tiene, a diferencia que, por ejemplo, si yo me voy a una zona del extremo sur, solamente voy a encontrar lluvias o nieve. Entonces ahí las estaciones del año no están marcadas porque en el verano también llueve mucho, ¿ya? Entonces, los inviernos eran fríos y húmedos y los veranos eran secos y calurosos, pero tampoco tenían temperaturas tan extremadamente cálidas, ¿cierto? Por lo tanto, este tipo de características en el clima hicieron propicio que los seres humanos pudieran asentarse y vivir en esos territorios, que además les permitía poder realizar la actividad de la agricultura debido, cierto, a las tierras que eran muy fértiles porque se encontraban cerca del mar. Por lo tanto, siempre estaban húmedas esas tierras, lo que les permitía poder realizar la agricultura. ¿Cuáles fueron los productos que ellos más pudieron desarrollar con esta actividad? Principalmente el vino y el aceite de oliva, que eran los productos principales y como eran muy caros, ya les permitía, cierto, poder obtener gran cantidad de ganancias. Los comercializaban, cierto, dentro de la misma zona del mar Mediterráneo, entonces podían visitar diferentes pueblos para ofrecer sus productos porque no todas las tierras eran aptas para desarrollar la agricultura. Por lo tanto, las personas que vivían en lugares con tierras fértiles y que podían, ¿cierto?, plantar, sembrar y cosechar, ¿cierto?, la vid, ¿cierto?, que es la uva para poder hacer el vino, y el aceite de oliva con la maravilla, podían vender estos productos mucho más caros, ¿ya? ¿Por qué se impulsa este comercio? Se impulsa gracias a la navegación del mar Mediterráneo. Por lo tanto, pudieron visitar o viajar por toda la cuenca del mar en donde se encontraban, ¿cierto?, estos diferentes pueblos. Porque el mar se los permitía, porque no tiene mucha corriente y porque tampoco tiene mucha profundidad, lo que genera con esto un gran desarrollo económico, social y cultural. Vamos a ver un video. Si es que ya, lo voy a tener que poner de acá. Nunca me resulta. Ya. Mediterráneo, navegación e intercambio. El Mediterráneo, ese mar interior, el más grande del mundo,
que los romanos conocieron como Mare Nostrum, el Mar Nuestro, fue cuna de pueblos de pescadores y agricultores, y gracias a que se encuentra entre Europa, Asia y África, se convirtió en la principal zona de comercio de la antigüedad una vez que la navegación empezó a desarrollarse. Fenicios, egipcios, cretenses, griegos, cartagineses y romanos, todos ellos navegaron por el Mediterráneo sin perder de vista la costa, guiados por las estrellas e impulsados por remos o velas de carácter rudimentario. Los progresos técnicos y el desarrollo comercial aumentaron la frecuencia e importancia de los viajes marítimos, de tal suerte que las culturas pronto se desarrollaron. En general, casi todas las novedades y los adelantos técnicos y científicos se diseminaron a lo largo del Mediterráneo gracias a la continua comunicación. La diversificación de las actividades humanas, que pasó de simples recolectores y cazadores a trabajos más complejos y organizados como la agricultura o la fabricación de artesanías y herramientas, permitió también el nacimiento del comercio cuando se pudieron intercambiar los excedentes o bien conseguir materiales y objetos que no existían en la región. La navegación puso en contacto a civilizaciones distantes e incluso propició luchas por la supremacía tanto marina como terrestre. La comunicación marina, especialmente en el Mediterráneo, se convirtió en un importante impulso para el avance de la cultura, el pensamiento y el arte. Ya, entonces, los factores, ¿cierto?, que hicieron posible que el mar Mediterráneo fuera un impulsor del comercio, ¿cierto?, fue principalmente el clima y las características que el mar Mediterráneo tenía, lo que posibilitó, ¿cierto?, la navegación, y al dar la posibilidad de navegar, ¿cierto?, también dio la posibilidad de poder realizar el comercio, ¿ya? Entonces, esta actividad tiene que hacer usted ahora. 1. A partir de la información presente en las diapositivas, responde las siguientes preguntas. 1. ¿A qué se le denomina cuenca del Mediterráneo? 2. ¿Qué características geográficas posee la cuenca del Mediterráneo? 3. ¿Qué dificultades tuvieron que superar los pueblos de esta zona por sus características geográficas? 4. ¿Por qué el mar Mediterráneo fue un punto de encuentro para los pueblos que vivían en él? 5. Caracteriza, según tus palabras, a una de las civilizaciones expuestas en la diapositiva. 2. Según la información que aparece en la página 73 de tu libro, completa el siguiente mapa con los números que corresponden. Cuando hablamos de número, hablamos de las civilizaciones que allí se ubicaron. Entonces, saque su cuaderno y póngase a realizar la actividad que tiene a continuación porque nos queda harto tiempo y la vamos a revisar ahora. ¿Ya? Son las 10:30. A las 10:40 comienzo a preguntar. ¿Entendido? ¿Entendido? Sí, profe. Ya, Lucas, a ponerse a trabajar. Cualquier duda me preguntan. Jimena, estoy pasando la lista. Jimena. Presente, tía.
Sonia, Simón, Gonzalo, Esteban, Nicolás, Carla, Presente. Carla, Presente, profe. Nicolás. Presente, profe. Ya. Brian, Presente, profe. Tía, el Nico y yo estamos presentes también. sí, mi amor, sí los puse presentes. Noelia, Presente. Martina, Presente. Lucas, Presente. Nayeli, Presente. Macarena, ¿no está la Macarena? Etienne, Gabriel, Presente, tía. Gabriel, Gabriel, ¿tú me dijiste presente recién? Sí, 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 sí. Ah, ya, ya. Isaac, ¿cómo vamos? Cualquier pregunta me la dicen. Profe, Sí, ¿eso se hace? obvio, ahora. Ya, profe. Que sea, lo tenemos que escribir y hacer la respuesta. Sí, pues. Profe, ¿Ah? en la 3 la pregunta se refiere si cuáles fueron las dificultades para poder instalarse ahí. Claro. Ay, O qué dificultades tuvieron cuando ya estuvieron ahí instalados, que tuvieron que irse a otro lado.
No está difícil porque todas las preguntas que salen ahí se explicaron en la diapositiva de más arriba. ¿Ya copiaron las preguntas? No. Me tienen que enviar fotografía de la tarea.